Santo Espíritu. No es con ejército, No es con ejército, no es con fuerza, es con su espíritu, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. y ahora diga al débil, diga al pobre, diga al triste, por la sangre de Jesús. Diga al débil, fuerte soy, diga al pobre, rico soy, diga al triste, alegre estoy, por la sangre de Jesús. Yo venceré, con su Espíritu. Yo venceré, Dígalo. yo venceré, yo venceré, con su Espíritu. Yo venceré. Yo venceré. Gloria a ti, Padre eterno. Te adoramos, te exaltamos en esta preciosa mañana, en este precioso día que nos estás regalando, Señor. Queremos darte la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Reconocer desde lo profundo de nuestro corazón que tú eres el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, que no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el único, Rey de reyes y Señor de señores, y nos has regalado este día, nos has bendecido en este día, Señor, con tu presencia. Nos has bendecido, Padre, al poder ver la luz de un nuevo día, poder respirar, poder reconocer tu grandeza, tu majestad, Señor amado. Y por eso estamos aquí reunidos, porque reconocemos en lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, que te necesitamos, Señor. Así gocemos de abundancia, Padre, te necesitamos. Así gocemos de riquezas, así gocemos, Señor, de tantos bienes que puede tener el ser humano. Necesitamos entender en nuestro corazón que necesitamos de ti. Necesitamos de tu espíritu, de tu palabra, de tu guianza, de tu amor, de tu poder, de tu grandeza. Necesitamos humillar nuestro corazón delante tuyo y ser guiados en obediencia para todo lo que tú nos demandas, Señor amado. Ayúdanos, ayúdanos. A veces, Padre, nos enfocamos, nos enfrascamos a pedirte cosas materiales, a pedirte por los demás, y queremos, Señor, a veces un estilo de vida aquí en la tierra, pero a veces, Señor, se nos olvida que también lo espiritual debe ser puesto sobre la mesa, que también lo espiritual necesitamos, Señor, pedirlo y decirte que nos ayudes a ser mejores cristianos, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a ser espirituales, que nos ayudes, Señor bendito, a atesorar tu palabra en nuestros corazones, a ser personas de oración, de ayuno, de vigilia, de personas que prediquen tu palabra, tu evangelio en todo momento. Que nos ayude, Señor, a ser guiados en la oración en todo momento, a hacer oraciones correctas, a hacer oraciones, Señor, guiadas por tu presencia, y no solamente oraciones que de pronto, Señor, esas oraciones son guiadas a ti, pero son solamente para satisfacer los deseos de la carne, para nuestros deleites. Muchos se enfocan en la oración para pedir por sus deleites, para satisfacer de pronto necesidades económicas, materiales, pero dejamos a un lado lo espiritual. Por eso en esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser espirituales, aun cuando nadie nos ve, aún fuera de los templos, fuera de la iglesia. Señor, ayúdanos a ser espirituales,
en la oración, en la predicación. Señor amado, a tener un lenguaje adecuado, Padre, delante de los demás. A tener una buena aceptación como hijos de Dios, Señor bendito. Padre, para que nuestras palabras, para que nuestro testimonio, nuestro comportamiento sea, Señor, agradable a ti. A veces también nos enfocamos, Señor, en querer agradarle a los hombres, a ser personas aceptadas, Señor, y por eso dejamos a un lado tu evangelio. Por eso muchos dejan de ser obedientes, porque saben que al obedecer tu palabra van a ser rechazados. Saben que al obedecer tu palabra van a ser despreciados. Muchas cosas, muchas personas darán la espalda a los legítimos hijos de Dios. Señor, pero eso no nos tiene que importar. Tu palabra dice que seremos contados, seremos llevados como ovejas al matadero, que seremos rechazados por causa tuya, Señor. Y eso es algo con lo que debemos aceptar en nuestro corazón, Padre eterno. Para eso tú nos das una familia en Cristo. Para eso tú nos rodeas de hermanos, amigos, cristianos también, para que tengamos en quien fortalecernos, con quien hablar, con quien compartir. Y no es que rechacemos el mundo, Señor, pero tu palabra dice que el mundo nos aborrecerá por causa de tu nombre, Señor bendito. Pero ¿a quién correremos? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿En quién nos refugiaremos, Señor bendito, si solamente eres tú quien nos da la fortaleza? Eres tú quien renueva nuestras fuerzas en los momentos de tristeza, de enfermedad, de tribulación, en aquellos momentos donde pensamos estar solos. Sabemos que allí estás tú. Y en esos momentos de soledad física, Señor, es donde debemos doblar nuestras rodillas, tener una relación contigo, refugiarnos en ti, Señor amado. Y no dejar que nuestra mente empiece a divagar, no dejar que nuestra mente empiece a volar por ahí, Señor bendito, a llenarse de cosas erradas y cosas negativas. Necesitamos de tu gloriosa presencia, no solamente para nuestro bienestar material o económico. Dejamos lo espiritual a un lado. Buscamos salud, algo tan importante como la salud. Y tu palabra es clara y dice que tendremos salud, así como nuestra alma prospera, Señor. Por eso esta mañana queremos pedirte que nos ayudes, que nos guíes, que nos enseñes, Padre, para que nuestra alma sea prosperada, para tener esa salud, Señor bendito, que todos anhelamos, porque todos deseamos. Hay personas que de pronto por las situaciones, por los problemas, a veces dicen cosas incoherentes. Hay personas, Señor, que dicen por la situación que están viviendo que se quieren morir, que preferirían estar muertos y no pasar por esas situaciones. Pero es el desespero, Señor. Por eso ayer en el devocional hablábamos, Señor, de esa paz que supera todo entendimiento, que guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Esa paz nos guiará a pensar, a actuar correctamente y a no decir cosas como estas de querer morirnos o que preferirían estar muertos, Señor. Padre, necesitamos de ti para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro actuar sea guiado por ti, Señor amado, y no dejarnos llevar por las emociones que el momento puede presentar. Hay momentos de desespero, hay momentos de tribulación, hay momentos de dolor, momentos de angustia que se presentan, pero creemos lo que dice tu palabra, que tú nos librarás de todas ellas. Creemos que tu palabra, Señor, como dice que debemos confiar porque tú has vencido al mundo. Señor amado, estamos rendidos delante de ti, necesitamos de ti. Y no te pedimos, Señor, que de pronto nos quites los problemas, pero sí que nos des la sabiduría para sobrellevarlos.
que nos dé la sabiduría para actuar correctamente y no apartarnos, no desviarnos, no retroceder, Señor, después de haber puesto la mano en el arado, seguir en línea recta trabajando, Señor, para que tu semilla sea sembrada y poder dar un fruto y que ese fruto permanezca, bendito Dios. Necesitamos de ti, Señor de la gloria. Ayúdanos para que nuestras emociones no nos ganen. Ayúdanos, Señor, para que nuestras emociones no controlen nuestra vida, sino que seamos personas de fe, personas que pongamos nuestra confianza totalmente en ti, creer en ti, rendirnos delante de ti, para que tu Espíritu Santo se mueva de una manera sobrenatural en nuestras vidas y corazones, Rey de la Gloria. Te necesitamos, Señor, en esta mañana. Pedimos que nos sigas cuidando. Te pedimos que nos sigas sustentando. Te pedimos que nos sigas llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, pero que también nos lleves de obediencia en obediencia, de sujeción en sujeción, de aceptar tu palabra cada día, de tener hambre y sed de ti cada día, Señor amado. No solamente buscar lo que nos puede beneficiar, sino buscar, Señor, la obediencia, buscar la salvación, buscar estar rendidos delante de ti, Señor amado, y así poder hacer oraciones correctas, hacer oraciones agradables a ti, oraciones para que realmente sean contestadas, Señor bendito. Hoy en día estamos pidiendo por los enfermos, hoy estamos pidiendo por nuestro país, estamos pidiendo por la economía, tantas cosas, Señor, que están siendo afectadas en la vida del ser humano, en nuestro país, en las familias, por causa de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Siendo afectadas las iglesias, las congregaciones, las familias, el área política, la salud, la economía, la familia, la educación, Señor, siendo afectadas por todos estos tiempos difíciles. Pero seguimos enfrascados en lo material. Seguimos enfrascados en aquello que no nos trae un beneficio y que en algún momento todas esas cosas pasajeras pasarán, se quedarán a un lado, no servirán de nada. Por eso ayúdanos y enséñanos a aferrarnos a ti, a rendirnos delante de ti, a honrarte a ti, Señor, y obedecerte en todas las áreas de nuestras vidas, Padre eterno. Padre, te glorificamos, queremos adorarte una vez más, queremos rendir nuestro corazón, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien nos siga guiando como lo has hecho hasta hoy. En el nombre de Jesús, síguenos cuidando, síguenos fortaleciendo. Gracias por hallarnos, por encontrarnos. Tu gracia me visitó. Gracias, Señor. Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi Corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección.
estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Sí, Señor, gracias. Gracias porque estás al pendiente. Tú cuidas de nosotros. Tú estás presente en medio de todas las situaciones difíciles, Señor. Tú estás allí con nosotros, fortaleciéndonos, llenándonos, ministrándonos, fortaleciéndonos, Dios de la gloria. Sabemos que tú estás con nosotros, llenándonos de tu gran amor, de tu poder. Tú estás, Padre eterno, con nosotros. Tú estás aquí, Señor. Tú estás guiándonos, fortaleciéndonos por causa de tantas situaciones difíciles. Muchos han perdido la fe. Muchos han menguado, muchos se han desviado, muchos han retrocedido, han quitado la mano del arado. Señor, pero ayúdanos a recuperar todo esto que el enemigo nos quiere quitar. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, a restaurarnos, a seguir sosteniéndonos en medio de la dificultad, Señor. A entender que a pesar de todo esto, tú estás allí, moviéndote, limpiando, liberando, restaurando, que tú estás ahí quebrantando todo aquello que nos sirve, quitando del camino toda piedra de tropiezo. Queremos adorarte en esta mañana, queremos honrarte, queremos glorificarte y decirte, Señor, que tú eres milagroso. Tú eres el que abre los caminos, el que cumple las promesas, y eres luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Allí estás tú, Señor. Abres caminos, cumples
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, Así eres, mi Señor. Así eres tú y nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Tú eres ese Dios que abres camino, que cumples promesa, que eres luz en medio de las tinieblas. Así eres tú, Señor. Lo creemos, Padre, y estás con nosotros. Estás liberándonos, restaurándonos, sosteniéndonos. Estás quebrantando, Señor, todo aquello que quiera debilitarnos. Estás con nosotros trayendo libertad de una manera sobrenatural, renovando nuestras fuerzas. Para todo aquel que quiera, que lo desee, fortalecerse en ti, llenarse de ti, caminar, Padre eterno, por la luz de tu palabra, Señor. Tú estás allí para fortalecer, para traer libertad, para traer consuelo, Señor bendito, de una manera sobrenatural. Gracias, Padre eterno. Gracias por este tiempo de oración y queremos presentar la predicación de tu palabra. Una vez más, Señor, como siempre te hemos pedido, que no sean palabras humanas, que no sean palabras de emoción, sino que sea la bendita palabra de Dios la que hable a nuestros corazones, Señor bendito. Toma el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis palabras. Que seas tú quien llene mi boca, Padre eterno. Que seas tú quien hable allí a los corazones en cada uno de sus hogares, por medio de tu Espíritu Santo, Rey de la Gloria. También queremos aprovechar y orar por la economía de tu iglesia, por la economía de cada familia, por los empleos, Señor bendito, y aquellos que no tienen empleo, Padre, que seas tú abriendo puertas en el nombre poderoso de Jesús. Abre puertas de empleo para el que necesita, Señor bendito. Padre, y que la economía tanto de las familias como de la iglesia sea una economía sana, y que en medio de esa economía también nos des a cada uno de nosotros un corazón sano, un corazón lleno de tu presencia, un corazón lleno de tu amor, un corazón lleno de tu Santo Espíritu. Te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos, les bendecimos una vez más en esta mañana. Qué bueno que esté allí en este tiempo
de ayuno, en este tiempo de la búsqueda de la presencia del Señor, del estudio de la palabra, y que esté usted allí con hambre, con sed, con necesidad de Dios. Qué bueno que usted esté allí dispuesto a recibir más y más de la presencia de Dios. Entonces, bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, su economía, su empleo, y que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe en cada segundo de vida que tenemos en esta tierra. Vamos a continuar con nuestro tema. Y vamos a continuar con nuestro tema de apostasía. Es la serie, el tema que ya hemos venido tratando más o menos como 2 semanas. Dios nos ha permitido tratar este tema tan importante. ¿Por qué hablar de apostasía? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque hablando de este tema es que tú y yo nos cuidamos de los falsos, de los lobos rapaces, de aquellos que quieren engañar, de aquellos que quieren desviar al pueblo del Señor. Aquellos que de pronto no les importas tú, sino les importa a ellos mismos y solamente quieren su beneficio y su bienestar. Entonces vamos a seguir hablando. El título del mensaje de hoy es avivamiento o apostasía. Ya vamos a mirar por qué este título, avivamiento o apostasía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero lógicamente, para entender este versículo hay que mirar el contexto inmediato. El contexto inmediato son los versículos que están antes, porque dice: nadie os engañe, porque no vendrá. Y ahí es donde ¿y no vendrá quién? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que no vendrá? Entonces, por eso cuando nos quedamos así con 3 renglones, quedamos, mejor dicho, como un sancocho sin sal. Comimos algo pero no tuvo sabor. Entonces necesitamos mirar. Entonces, ¿qué dice desde el versículo 1? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí ya entendemos quién es el que, cuando dice no vendrá, ¿de quién está hablando? De la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nosotros nos reuniremos con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Eso nos dice: no te dejes mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ¿cuál es el contexto? Está hablando de la venida del Señor. Entonces está diciendo el apóstol Pablo a los de Tesalónica: no se dejen mover, tengan cuidado, porque claro, el Señor Jesús va a venir, pero con respecto a su venida, o sea, antes de que Él venga, yo les ruego que antes de que Él venga tengan cuidado, no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar. Y cuando habla de su manera de pensar, Él les deja claro, ¿sí?, que es de lo que Cristo ha puesto en sus mentes. Mi manera de pensar es conforme a Cristo. No se dejen mover de eso, no se dejen mover. Entonces ahí en el versículo 3 empieza diciendo: nadie os engañe en ninguna manera. Nadie. Está hablando de que muchos nos pueden engañar y que muchos pueden ser
engañados. Entonces, muchos cristianos no tienen pendientes los tiempos bíblicos y muchos no han sido enseñados para entender muchas cosas de los tiempos bíblicos. ¿Qué tiene que pasar para que Cristo venga? ¿Cuáles sucesos, cuáles son las señales para que Cristo venga? ¿Qué tiene que pasar para que Cristo venga? ¿O cuáles son los tiempos que se van a estar viviendo antes de que Cristo venga? Entonces, ¿qué pasa? Muchos viven pensando o esperando tantas cosas que no son bíblicas. Escúchenme bien, porque aquí es donde ocurre el error. Cosas que no son bíblicas, pero que queremos que sucedan. O sea, hay muchas cosas que nosotros anhelamos. Es más, oramos por esas cosas, pero no son bíblicas. Y aquí es donde debemos ser muy minuciosos y caminar lentos, pero con seguridad. Ponen personas, pastores, líderes, iglesias, que ponen sus bases y fundamentos en cosas erradas, errores grandes que tienen ilusionados a muchas personas. O sea, hay líderes que ponen sus fundamentos y enseñan cosas que no van a suceder, no están en la Biblia. Entonces ahí están las personas en el error, esperando algo que nunca va a suceder, esperando situaciones, acontecimientos que la Biblia los contradice totalmente. Ahora, ¿qué tipo de acontecimientos, sucesos son los que de pronto nosotros anhelamos y queremos que pasen antes de la venida del Señor? Entonces, queremos que pasen tantas cosas y son cosas buenas. Quiero enfatizarme en eso. Son cosas buenas, no son malas. Que tú las anhelas, yo las anhelo, y yo pienso que todo cristiano en esta tierra anhelaría ver todos estos sucesos. Pero la Biblia los contradice de una manera muy clara. Y bueno, también promete que nosotros, sus hijos, vamos a ser guardados. Entonces queremos que pasen tantas cosas buenas. Y uno de esos tiene que ver con el título: avivamientos. Avivamientos. No. Está cerca el avivamiento. No, es que el Señor no va a venir sin que antes haya un avivamiento. El avivamiento de esto, el avivamiento de lo otro. No estoy hablando de la iglesia de avivamiento, no. Estoy hablando de avivamientos como sucesos que queremos y anhelamos que pasen. Muchas conversiones, milagros, que sucedan cosas. Acuérdese de Nínive, ¿no? El Señor envía allí a Jonás como profeta, y toda la ciudad de Nínive se arrepiente. ¿Cuántos no quisiéramos eso en nuestra ciudad o en nuestro país? Que todos nos arrepintiéramos, todos, que, oiga, hasta el perro y hasta el gato glorifiquen al Señor. Que cuando uno convoque a un ayuno, todos quieran ayunar y glorificar al Señor. Esto sucedió en Nínive. Otro acontecimiento maravilloso en la palabra de Dios es la primera predicación de Pedro, donde dice allí en el libro de los Hechos que se convirtieron como 3,000. ¿Cuántos no quisiéramos eso? ¿Usted no quisiera dar un mensaje donde se convirtieran 3,000? ¿Usted no quisiera ser enviado por Dios a X lugar en donde todas las personas que habitan allí se conviertan y se arrepientan de sus malos caminos? Claro, eso lo anhelamos, ¿sí? Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a todo esto? ¿Va a suceder o no va a suceder? ¿O qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que va a suceder antes de su venida? Mateo 24 nos habla un poco, cosas que de pronto nos pueden entristecer, cosas que de pronto nos pueden bajar de nota, cosas que de pronto muchos van a decir: no, pero ¿cómo así?
Pero hermanos, está en la palabra de Dios. Por eso el tiempo de arrepentirnos es ya. El tiempo de aferrarnos a Dios es ya. El tiempo de predicar la palabra de Dios es ya. Mateo 24:11, ¿qué dice? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Miren, este es uno de los sucesos, porque si usted va al capítulo 24, versículo 3, que es donde inicia esta estrofa, dice señales antes del fin. Y en todas estas señales, lo único que habla son cosas que para nosotros pueden ser malas. Aquí yo no veo que diga y tendrán un avivamiento donde se convertirán, donde no. Ahí empieza y habrá, y miramos que hay cosas. Léalo y estúdielo en su casa. En el versículo 11 dice eso, y esta es causa, la situación de algo que va a suceder antes del fin, antes de la venida del Señor. ¿Qué es? Que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué es esto? Apostasía. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿qué pasa aquí en este sentido? ¿A quién le está hablando aquí la palabra de Dios? ¿A los inconversos, a los borrachitos, a los de afuera? Aquí le está hablando a la iglesia. El amor de muchos se enfriarán por causa de muchos falsos profetas que se levantarán para engañar a muchos. ¿Sí? Entonces, por causa de todo esto, la maldad se va a multiplicar. ¿En dónde? En la iglesia. En los de adentro, hermano. Esto es para nosotros. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No va a querer ayudar, no va a querer. No, mire, hay pastores que por muchas situaciones endurecen su corazón y dicen: no le voy a volver a ayudar a nadie más, no voy a volver a tender mi mano a nadie más. ¿Por qué? Porque lo que está en la palabra de Dios, hermano, así nos duela, se cumple. Se cumple porque se cumple. Y por más que usted y yo oremos, no podemos ir en contra de lo que allí está escrito. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos al Señor, creerle al Señor y entender que así como Dios dice que estas cosas van a suceder, también Él promete en su palabra guardar su iglesia, guardar sus hijos, guardarnos a nosotros. Ahí está la solución. ¿No quieres vivir toda esta situación? Aférrate al Señor. Aférrate al Señor. Entonces, dice: nadie os engañe, ni falsos profetas, ni falsos maestros que se levantarán. Nadie os engañe. Miren esta advertencia que da el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y no solamente dice que nadie, sino que habla de este tipo de personas. Dice que nadie os engañe de ninguna manera. De ninguna manera, de ninguna. ¿Qué nos está dando a entender? Que van a llegar con muchos métodos, con muchas maneras para querer engañar. O sea, tengan cuidado también con las estrategias que ellos pueden utilizar. ¿Cuántas maneras de engañar puede haber? Miren, y les hago la invitación. Está llegando al Messenger un link donde usted cree que se lo está enviando ese contacto. Y eres tú y está el link. Y usted le da ese link y aparecen un poco de datos para llenar. No vayan a llenar eso. Están llegando cosas. Miren, mi celular no. Bueno, aquí en este hecho de salir por este medio, como muchos piensan que los pastores todos somos archimega ultramillonarios, entonces buscan a ver la manera cómo le hackeamos las cuentas al pastor, porque debe tener.
Entonces empiezan a escribir, a mandar mensajes, a ver si uno contesta, a ver si uno cae en una trampa, en una mentira, en esto y en aquello. ¿Y de qué se valen? Muchas maneras. Muchas maneras. Entonces a veces pensamos que la única manera de engañarnos es pidiéndonos plata. No, hermanos, hay lobos que utilizan apariencia de piedad. Y de pronto muchas de las cosas que escuchemos de esas personas se van a escuchar piadosas. Ay, sí, no, no, pero van a negar la eficacia de la piedad. O sea, van a mostrar una apariencia externa, pero por dentro están, y ojalá me crean, ojalá los logre engañar, por allá adentro. Entonces deben tener cuidado. Nadie os engañe de ninguna manera, de ninguna. No se dejen pilas con los métodos. El Señor Jesús dejó un método para el crecimiento, para la multiplicación, para la santificación. ¿Cuál es? La predicación de la palabra de Dios. No veo yo otro. Enséñenles todas las cosas. Y dice que Jesús recorría las aldeas enseñándoles. ¿Qué hizo Pedro cuando se convirtieron como 3,000? Les enseñó. Les dio el mensaje de Dios. No, pero hoy en día hay que dar refrigerio, hay que dar comida, hay que traer al milagrero, para que alguien anhele en lo profundo de su corazón buscar de Dios. Pero los que engañan, los que manipulan, los que amenazan, los que tienen la gente ahí en contra de su voluntad, que aunque ellos dicen que no, pero es que si no voy a la iglesia me pasa algo, porque esa es la enseñanza que dan. De esa manera es que los tienen manipulados. Esa es una de las maneras de engañar, la manipulación. Que si usted no diezma se va al infierno. Que si usted no se congrega, no, pero ¿cómo quiere que le vaya bien si no? Ay, de puro susto vamos. Pero no vienen por amor, no se conectan por amor. Cuidado con las muchas maneras. Y miren que esta frase, que de ninguna manera, que nadie os engañe de una manera, la frase viene unida en el griego kata medena tropón, de ninguna manera, y nos da a entender de los varios métodos o las varias maneras de engañar que puede tener un falso profeta. Habla de cuántos métodos hay hoy en día por medio de la internet para robar la gente. ¿Cuántos métodos tiene un ladrón? Mire, si no es con cuchillo, es con revólver o con engaño o con el paseo millonario o porque en los cajeros colocan cosas para engañar a la gente. Tengamos cuidado de esos varios métodos que tienen los falsos. Al apóstol Pablo no se le podía culpar aquí en ningún caso, porque él estaba dando la voz de alerta que todo líder debería dar. Aquí el apóstol Pablo les está advirtiendo, así como en esta mañana se les está advirtiendo: nadie os engañe de ninguna manera. Todo apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, líder de toda congregación debe dar la voz de alerta a su iglesia, a su congregación local, porque todos corremos el peligro. Todos corren ese peligro. Entonces, mis hermanos, tengan cuidado que nadie os engañe de ninguna manera, de ninguna manera. Hay líderes que, no, el Señor me dio una palabra, y es que podemos sacar la gente del infierno si usted da una ofrenda. Y ahí van los que se dejan engañar. No, que no se preocupen, no importa si usted comete pecado. El Señor te ama así. Sí, el Señor te ama, pero el Señor al que ama, disciplina. Entonces nosotros debemos tener cuidado, que nadie os engañe de ninguna manera. Entonces aquí dice, porque no vendrá, ya está hablando de la venida de Cristo. O sea, Cristo no va a venir sin que antes
antes de su venida, o sea, en este tiempo, antes de que Él venga. Desde el momento de su crucifixión hasta el momento de su segunda venida, nos está hablando. Este es el tiempo. Antes se va a presentar de una manera, sin que antes venga la apostasía. O sea que, ¿estamos expuestos, sí o no? Claro que estamos expuestos. Estamos corriendo el riesgo. Estamos en esta tierra y Cristo no ha venido. O sea que, ¿y quiénes son los que van a ser engañados? Ay, el borrachito de la esquina. No, la iglesia, hermanos. Porque hemos dejado de un lado la palabra. Porque nos hemos preocupado y nos hemos enfocado más en cosas que no son de provecho. Y ahí estamos corriendo el riesgo. ¿Qué es apostasía? Apostasía en su término original habla de alejamiento o abandono premeditado y consciente para ir en contra de. ¿Sí? Alejamiento o abandono premeditado y consciente para ir en contra de. O sea, yo abandono, pero hay una particularidad de la apostasía, y es que el alejamiento o el abandono es de la verdad. Hay otro significado: desertar, abandonar, alejarse deliberadamente o por error de la palabra de Dios. Esto es apostasía: desertar, abandonar, alejarse deliberadamente o por error de la palabra de Dios. ¿Cómo así que por error? Porque un falso profeta a usted lo engañó y usted se salió del camino de la verdad por ir detrás de ese falso. Usted lo abandonó por error. Dos errores: uno, al correr detrás de él, y dos, el error de usted no escudriñar la palabra para no haber sido engañado. Entonces, también se hace deliberadamente, y lo hablamos en la última transmisión, en la última enseñanza. Cuando la persona comienza un ministerio, un liderazgo, y deliberadamente dice: no, es que yo me voy a volver pastor porque los pastores tienen plata, carro, casa, beca y se vuelven ricos, entonces yo también. Ya desde antes de empezar ya se metió en apostasía. Y muchos se alejan deliberadamente a mitad del camino, o porque les va bien o porque les está yendo un poquito mal. No, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y empiezan a buscar métodos humanos, empiezan a buscar cosas que hace gente que no es cristiana y se desvían de la verdad. Entonces, ¿cómo se puede cometer apostasía? Deliberadamente o por error. Porque es que muchos hoy en día dicen: no, pues yo no sabía. Bueno, vaya, compre un carro, pásese un semáforo en rojo, si lo para el tránsito, y usted dígale: es que yo no sabía. A ver qué le dice él. Vaya, mate a alguien, y si lo coge la policía, entonces usted le dice a la policía: no, yo no sabía que matar era un delito. Pero nosotros aquí nos estamos poniendo en conocimiento. Por eso, que nadie os engañe. Nadie os engañe. Aquí estamos haciendo lo mismo que hizo el apóstol Pablo. A mí nadie me puede culpar de que no se les dijo la verdad. Aquí estamos aprendiendo eso. Y tú debes enseñarlo a otros. Que tengan cuidado, que no se dejen engañar. Entonces, ¿qué pasa? Esto de la apostasía es una de las grandes señales antes de la venida de Cristo. No habla de un avivamiento, no habla de wow. Y si esto sucede, ya vamos a mirar por mano de quién suceden estas cosas, que es donde no nos debemos dejar engañar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es una de las señales antes de la segunda venida? La apostasía. Es muy diferente a lo que nosotros queremos o esperamos o creemos que va a pasar.
Muy diferente a un avivamiento, muy diferente a los milagros, muy diferente a lo que sucedió con Nínive, muy diferente a lo que hizo Pedro. Muy diferente es la apostasía. ¿Sí? Mateo 24:24. Hermanos, es necesario saber esto para que ni tú ni yo seamos engañados. Hay falsas doctrinas, hay sectas donde dicen sus líderes: es que yo soy Jesús aquí en la tierra. Sí, y salen con una de cosas, mentiras, engaños, y la gente lo cree. O sea, lo peor de todo no es que estos se engañen, lo peor de todo es los que se dejan engañar teniendo una Biblia en sus manos. Los de adentro, o sea, entre tú y yo, ahí están los que engañan. ¿Sí? Porque el que está afuera, el que dice yo soy católico, apostólico y romano, y se va para creciendo en gracia, pues ni hizo más ni hizo menos. Estaba engañado y siguió estando engañado. Pero ¿cómo nosotros, conociendo la verdad, nos vamos a dejar engañar? ¿Qué dice Mateo 24:24? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas nuevamente, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire, no solamente falsos profetas, sino falsos cristos, y harán grandes señales y prodigios. Pilas con el avivamiento que queremos. ¿Qué harán estos falsos? Grandes señales y grandes prodigios. Detrás de estos es que muchos van a correr. Milagros, porque todos necesitamos un milagro. Y estos días hemos aprendido, cuidado, porque es muy importante de quién vienen los milagros. Es muy importante saber quién los está obrando, porque si no es Dios, es el diablo. Pero a muchos no les importa de quién provengan las cosas con tal de que me beneficien. Entonces aquí harán grandes señales y prodigios. Y detrás de estos es que muchos andan, porque por sus señales y sus prodigios, entrelazando toda la palabra que hemos estudiado sobre la apostasía. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Apartados de mí, nunca os conocí. De estos hombres es que está hablando. Falsos maestros, falsos cristos, que harán señales y prodigios. Pero ¿qué pasa? De tal manera que engañarán. O sea, va a ser tan impresionante, va a ser tan notorio, de tal manera. Recuerden que también en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera habla del poder, del amor tan sincero, tan notorio en la cruz, que Cristo demostró. El amor. Y aquí dice que también los engaños de los falsos va a ser de tal manera, algo muy notorio, muy notorio, nunca antes visto. O sea, la apostasía va a tomar tanta fuerza, de tal manera que si tú no estás firme y sustentado en la palabra, posiblemente, dice, si fuere posible, tú puedes ser uno de los engañados. Esto, mire, va a ser el boom. ¿Qué ha pasado con algunos canales cristianos? Y ha sido de tal manera el auge, la fuerza que ha tomado, que han sido muchos engañados. Mire, llega uno a la casa de algunos hermanitos y quitan el matrimonio feliz y ponen enlace. Ay, pastor, es que estamos escuchando la palabra, pastor. Ay, no, hermana, mejor ponga la novela. Le va mejor si ve la novela a estar viendo esos falsos. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren impresionar al pastor. Y lo que hacen es cometer un error.
Hermanos, cuidado, que nadie os engañe de ninguna manera. Otra manera, pacte con Dios. Pacte con Dios. Entonces, cuidado. Ahora, cuando dice aquí, engañarán si fuere posible. ¿Aún quién? A ti y a mí, que somos los escogidos. Si fuere posible, a ti y a mí nos van a engañar. Pero miren que esa palabra, si fuere posible, depende de ti y de mí. Te pregunto, ¿crees tú que te puedan engañar o estás firme en la palabra? Ese aún a los escogidos te incluye a ti, o tú eres de los que dice, a mí nadie me va a engañar, porque yo sé que mi Redentor vive. Tengo el fundamento y la profecía más segura en mis manos, que es la palabra de Dios. Y aquí dice, me está advirtiendo la palabra. Entonces ese, si fuere posible, depende de ti y de mí. Está en tus manos si te dejas engañar o no. Está en mis manos si me dejo engañar o no. Ahora, ¿cómo hago para no dejarme engañar, pastor? Escudriña la Biblia. Pásalo todo por el crisol de la palabra. Les voy a contar un testimonio que me pasó en estos días. Alguien me envió un escrito por WhatsApp, ¿no? Porque ya no es como el apóstol Pablo que escribía sus cartas. Ahora es WhatsApp. El texto decía, mira lo increíble, así. Léelo y como que enviara el comentario. Entonces yo me puse a leer y cada cosita tenía su sustento bíblico, una cita bíblica. Yo, wow, así a simple vista decía uno, oh, aleluya, gloria a Dios, amén, oh, poder de Dios. Bueno, yo me paré y traje mi Biblia y me senté y empecé a comparar. Mira, hermanos, ningún texto bíblico tenía que ver absolutamente con nada de lo que estaba ahí escrito. Nada tenía que ver, nada fuera de contexto. Imagínense que hay profecías en Éxodo. Cuando se habla del tabernáculo, esto es un ejemplo de lo que decía ahí. Ay, tendremos que lavarnos las manos con lo que está aconteciendo, lavarnos las manos y no sé qué. Y estaba ahí Éxodo, lavarnos las manos. Y cuando fui yo a mirar, estaba hablando de lo que tenían que hacer los sacerdotes para el sacrificio, lavarse en las manos. Sí tiene que ver el hecho que hoy en día tú y yo nos tengamos que lavar las manos por el virus, a que los sacerdotes se tuvieran que lavar las manos para el sacrificio de los animales. Miren, hermanos, y así muchos son engañados. Una vez alguien también envió por ahí un audio que el Señor Jesús iba a venir en 3 meses. En 90 días el Señor descenderá. Y uno llama al hermanito o a la hermanita a preguntarle, ¿quién es el que está enviando ese audio? O sea, ¿de quién es la voz que se escucha ahí? Porque para yo enviar una cosa de esas es porque yo sé quién es la persona. Ay, no sé, a mí me lo enviaron. Esa es otra manera de engañar. Hermanos, si usted no sabe de quién es la voz. Ahora, hay otros que hacen video y muestran la cara. Pero si usted no lo conoce, no juegue con su vida espiritual. No se deje engañar. Entonces, si fuere posible. Ahora pregúntate, ¿es posible que a ti te engañen? ¿Es posible eso? No. Entonces, el que crea estar firme, mire que no caiga. Versículo 25 allí de Mateo 24 dice, ya os lo he dicho antes. Miren, ya lo había advertido. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto. Aquí hablando de si salen con el cuento de que apareció Cristo. Si les dicen, mire, está en el desierto, ¿qué tenemos que hacer? No salgan. Y si nos dicen, mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
O sea, si le salen con el cuento de que está allí en X, que no, que es que yo soy Jesucristo, hombre, que me dio... No lo creáis, mire, no salgan, no lo creáis. No lo creáis. Yo no sé de esas 3 palabras, no lo creáis. ¿Qué no entendemos de esa frase? Yo pienso que está muy clara. No lo creáis. Pero ¿qué pasa con el avivamiento o la apostasía? Que nos muestran aquí grandes señales y grandes prodigios, que es de lo que nosotros nos debemos cuidar. Volvemos a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, en la parte B. Dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Qué se va a manifestar? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Estas es las características del anticristo. ¿De quién nos está hablando? Del anticristo, el que va a engañar. El que va a engañar. Ahora, ¿qué va a hacer este personaje? Recuerden lo que leímos ahí en Mateo 24. Señales y prodigios. Y van a haber muchos manipulados por él que profetizarán, echarán fuera demonios, y el Señor les va a decir: nunca los conocí. ¿Qué dice ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9? Inicuo, hablando del anticristo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, ¿quién va a enviar el anticristo? Este inicuo, ¿quién lo va a enviar? Dice que es por obra de Satanás. Y miren las características: con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Miren, yo no sé si usted tiene una Biblia allá en su casa en que usted pueda verificar que lo que le estamos diciendo es real. Pero como que el pastor exagera. Pastor, es que yo lo llamaba a usted para decirle y hablarle algo sobre el mensaje de ayer. Pastor, es que usted como que exagera, me parece a mí. Hermano, ¿y usted ya leyó la Biblia? No, yo no la he leído, pero me parece que usted exagera. Ah, bueno, cuando la lea, hablamos y me dice si yo soy el exagerado o es el Espíritu Santo, que fue el que nos dejó su palabra. Ahí lo dice muy claro: inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás. Y este inicuo se va a presentar con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué dice el versículo 10? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes se van a perder? Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso es que siempre se ha enfocado que lo más importante no es un milagro, lo más importante es la salvación. Lo más importante no es ser rico, lo más importante es la salvación. En que tú estés fundamentado. ¿Creemos en los milagros? Sí, creemos en los milagros. Creemos en las señales, creemos en los prodigios, en los dones espirituales. Discernimiento, fe, milagros, sanidades. Creemos, sí, pero no en los que va a ser No, en este poder, en este señal, en estos prodigios mentirosos no debemos creer. La persona que es realmente salva no va a correr detrás de esto. ¿Por qué? Porque ahí dice en el 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay muchos adentro de las congregaciones. La Biblia dice: no todo el que me diga Señor, Señor heredará el reino de los cielos. Entonces muchos van a estar allí, pero en el momento que todo esto se presente, van a engañar, si fuere posible, a los escogidos, y van a correr detrás de estos engañadores, detrás de este falso.
y no les va a importar la salvación. ¿Qué les va a importar? Su milagro. Y van a ser engañados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Van a creerlo, miren, la palabra está ahí. Por eso el apóstol Pablo dice que nadie os engañe, hermanos. Entonces, ese avivamiento, como de parte de quién viene. Por eso el título es avivamiento o apostasía. Entonces decimos, conclusión, las dos cosas. Va a haber un avivamiento de engaños, de mentiras, pero todo esto va a estar basado en el poder, en señales y en prodigios mentirosos. Un avivamiento. Eso es lo que yo identifico y discierno de la palabra de Dios en este momento. Pero todo esto va a estar incluido en la apostasía. Y ahí están, hermanos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Vamos a correr detrás de las multitudes para ver si nos dan pescado y carne? ¿O vamos a ser de esos 12 que vamos a permanecer? Porque, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿En cuál grupo tú y yo nos vamos a colocar? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿O tú eres de los que puede decir en esta hora, Señor, ¿a quién más iremos? El anticristo no tiene palabras de vida eterna. Los falsos maestros no tienen palabras de vida eterna. Los falsos profetas no tienen palabras de vida eterna. Solamente Jesús, dijo Pedro. Solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? Esto también debe ser parte de nuestra oración. Señor, dame el discernimiento cuando este bicho aparezca. Dame el discernimiento cuando se empiece a manifestar todo esto, Señor, para tener cuidado. Porque miren, estamos viviendo un tiempo donde queremos milagros, y uno de ellos es sanidades. Es un tiempo donde queremos que Dios coloque su mano sanadora sobre muchas vidas que conocemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese es uno de los peligros. Estamos viviendo un tiempo donde queremos paz. Todo el paro y todo esto que está sucediendo. Cuando aparezca este anticristo, ¿sabe qué va a decir? Paz a vosotros. ¿Logró la paz? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Que nadie os engañe. Hermanos, ¿no les parece más sabroso llevar una vida espiritual donde podamos decir, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra? En vez de estar corriendo detrás de cosas que a veces, claro, vamos a orar por milagros y oramos constantemente. Pero miren en el peligro que se encuentra la iglesia de Cristo por causa de anhelar o de estar esperando los avivamientos. Ahora hay que mirar para ti qué es un avivamiento. Sí, porque para muchos un avivamiento es que los pasen al frente, que les pongan la mano y los empujen o se caigan. No, en esa iglesia hay un avivamiento. ¿Y qué aprendiste? Nada, pero hay avivamiento. No, ya ni predican. Muchos salen con el cuento que, pues tenía el mensaje aquí, pero el Espíritu Santo me dice que no predique. Pasen todos al frente. Y ahí van. Sí, se cayó. Pero ¿qué aprendiste para tu vida? ¿Sí aprendiste a que no te dejes engañar? ¿Sí aprendiste que viene un anticristo? ¿Sí aprendiste cuáles son las señales del anticristo? ¿Sí aprendiste cómo es que él va a actuar para que no seas engañado? Entonces, como nos enfrascamos en caernos, como nos enfrascamos en esto, cuando aparezcan los falsos, facilito. Como no hay palabra en mi vida, no hay alimento espiritual, y lo único que busco son las señales, los prodigios, mentirosos, engañosos. Ahí es donde dice Mateo 24 que si fuere posible
engañarán aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Entonces pensemos, meditemos un momento en esto, mis hermanos. ¿Cuál es mi condición? ¿Detrás de qué estoy? Yo anhelo milagros, estoy detrás de los milagros. Créanme que así es. Yo anhelo milagros para mi vida y para la congregación. Y anhelo que si tú necesitas un milagro, que Dios te lo conceda en el nombre de Jesús. Lo anhelamos. Pero ¿cuáles son tus bases? ¿Cuáles son tus cimientos para anhelar este milagro o estos milagros? ¿Si estás fundamentado en la palabra? ¿O solamente es el milagro? No, ¿qué palabra? Quite de aquí. Hay personas que nos invitan a orar. Pastor, venga y ore. Y vamos. Entonces, bueno, vamos a mirar la palabra de Dios. No, pastor. Solamente ore. Ore, que mi hijo se sane, o mi esposo, o mi esposa, o mi primo, mi abuelo, no sé. No, palabra no. Ore. Solo el milagro, queremos el milagro. No, yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Entonces muchos están acostumbrados a eso. Ay, es que necesito que ore porque necesito tal cosa. Sí, vamos a orar, pero no le enseñó, no le explicó, no lo fundamentó en la palabra. Ahora, ¿qué pasa si esa persona obtiene el milagro que necesitaba? ¿Qué hace esa persona? Ya tenía lo que quería. Chao. Ya, yo venía era por esto. Y cuando venga Cristo, uno más para el infierno. ¿Por qué? Porque no se le enseñó las consecuencias de colocar la mano en el arado. No se le enseñó las consecuencias de desviarse, de mirar hacia atrás. Claro, hermano, enfóquese en ser un buen empresario. Enfóquese en tener una buena familia con todos los recursos. Enfóquese en que si algún familiar necesita un milagro, claro, pero mire si su alma verdaderamente es salva. Y si no, detenga lo que anhela material y económicamente y enfóquese en la salvación de su alma. ¿Para qué? Para que nadie os engañe de ninguna manera. Mire, métase eso en su mente y en su corazón. Que nadie os engañe de ninguna manera. De ninguna. Vamos a orar al Señor a ver si logramos dar mensajes en donde podamos explicar los métodos que utilizan ellos para engañar, pero lógicamente esos métodos fundamentados en la palabra. Bueno, ¿cuáles son los métodos? Yo le digo, sí, no pacte con Dios, pero muéstreme eso en la Biblia. Yo sé que usted lo quiere ver. Ay, que no ande, bueno, lo de los milagros y todo eso lo estamos hablando aquí. Pero sí necesitamos tener fundamentos bíblicos para si alguien aparece a mí a decirme, poder nosotros decirle no. No, porque la palabra de Dios dice que no debemos correr detrás de eso. La palabra de Dios dice que no debemos ir detrás de eso. Es lo que necesitamos. Vamos a orar. Padre, una vez más en el nombre de Jesús, sabemos que estás obrando por medio de tu palabra. Sabemos que tu Espíritu Santo está haciendo la obra en los corazones. Está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. A muchos, Señor. A cientos. Así seamos pocos los que estamos aquí conectados. Pero yo sé que tú los estás convenciendo. Tú les estás dando un buen alimento, los estás fortaleciendo para que no sean engañados, Señor, de ninguna manera. No seamos engañados. Y es lo que yo te pido, Señor. Permite que las personas anhelen más de tu palabra, más de la sana doctrina, más fundamento bíblico. Porque este tiempo llegará, Señor, donde este hombre inicuo, este hombre
hijo de perdición, este hombre de pecado, este inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, aparecerá en algún momento, Señor amado, y aparecerá con gran poder, con señales, con prodigios. Pero debemos entender que todo eso son poderes, señales y prodigios mentirosos, donde, si fuere posible, aún los escogidos serán engañados. Y no queremos ser de esos engañados, Señor. Yo te pido por todos los que están viendo este video, por todos los que están en esta transmisión en vivo y los que a futuro la van a ver, se van a conectar. Señor, que no seamos de los engañados. No queremos ser de esos que engañe este hombre de pecado, este inicuo. Nosotros no queremos ser de los que se pierden. Nosotros queremos ser de aquellos que arrebatan el reino de los cielos, de esos valientes que lo arrebatan. Queremos ser de esos bienaventurados que creen sin ver. Queremos ser de aquellos piadosos, de aquellos misericordiosos, bondadosos, que recibieron a tu Hijo Jesús en el corazón y fuimos lavados con la sangre del Cordero para recibir salvación y vida eterna. Y que no solamente nos enfocamos en un milagro o en una señal. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a tener el conocimiento de tu palabra, porque hoy en día algo de la apostasía es que no se necesita estudiar, no se necesita aprender de la palabra, sino dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que hay que hacer, dicen muchos engañadores. Y se escucha piadoso, se escucha hermoso. Necesitamos de Dios. Necesitamos dejarnos guiar por el poder de Dios. Pero para estar seguros que es el poder de Dios, necesitamos tener el conocimiento de tu palabra. Para no dejarnos engañar, necesitamos el conocimiento de tu palabra. Claro que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca va a ir en contra de tu palabra, Señor. Nunca se van a contradecir entre sí lo que tú eres como persona y lo que sale de tu boca, Padre eterno. Nunca se van a contradecir. Por eso, no solamente debemos dejarnos guiar de lo que algunos dicen que es el Espíritu Santo. Debemos ir a la palabra. Debemos fortalecernos, debemos llenarnos. Debemos ser edificados. Tú, Señor Jesús, andabas por la tierra enseñando. Claro que eras guiado por el Padre, eras guiado por el Espíritu Santo, pero tú enseñabas la sana doctrina. No solamente andabas por ahí dejándote guiar por tus emociones, enseñabas. Las dos cosas son importantes. Señor, te pedimos que guardes nuestro corazón. Te pedimos, Dios de la gloria, que te reveles a nuestras vidas cada minuto, cada segundo, cada hora. Y no dejes que nos engañen. Crea en mí, oh Dios, un espíritu fortalecido y renovado por medio de tu palabra, para no dejarnos engañar. No queremos ser de esos escogidos que van a ser engañados, Padre. Ayúdanos. Por eso es que debemos entender que aunque lo tengamos todo, te necesitamos. Aunque seamos prósperos, te necesitamos. Aunque gocemos de tantas cosas, te seguimos necesitando para no ser engañados, Señor. En tus manos coloco las familias. En tus manos coloco mi familia. En tus manos coloco la familia de Luis. Las familias de Casa de Oración, Padre. Las familias de los hermanos allí en Bogotá, que nos ven, que nos escuchan, para que no sean engañados de toda esta falsedad
que se va a presentar en algún momento. Señor, te adoramos y te exaltamos. Pedimos para que este resto de día, Señor amado, sea un tiempo de bendición. Nos permitas hacer las cosas que necesitamos, Señor. Necesitamos, Dios de la gloria, que tú te manifiestes, Señor, en este día con todo lo que anhelamos. Tenemos diferentes oficios, tenemos, Señor amado, que realizar tantas cosas. Muchos en su casa con sus oficios, aseo. Bueno, muchos están trabajando. Pero Espíritu Santo, síguenos guiando y ayúdanos a fortalecernos en tu palabra, que es lo que cambia y da vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les bendecimos en gran manera. Con la ayuda de Dios los esperamos mañana 9 de la mañana. Hay culto presencial, pero también estaremos transmitiendo por Facebook. Entonces, no se pierda, seguiremos estudiando nuestra serie de la apostasía para seguir aprendiendo. Un gran abrazo para todos. Les bendecimos.